alrededor de esta palabra Apocalipsis y de este libro, amor, hay muchos mitos, hay varios mitos, así es que yo quiero invitar a que tú nos ayudes un poquito a despejar, como una manera introductoria, los mitos que hay alrededor del libro de Apocalipsis. Bueno, quizás el mito más grande que se tiene en nuestra cultura es lo que significa Apocalipsis, ¿no? Y uno habla de Apocalipsis y lo primero que se nos viene a la cabeza o la gente se le viene a la cabeza es el fin del mundo, ¿cierto? Una palabra como que trae caos, un poco de oscuridad, y creo que Hollywood también ha ayudado un poco a eso, a que Apocalipsis consideremos que significa eso, pero realmente lo que significa la palabra Apocalipsis es sus vocablos en griego, es revelar, es quitar un velo para revelar algo. Eso es realmente lo que significa Apocalipsis, o sea que a este libro de Apocalipsis también lo podríamos llamar el libro de las revelaciones o el libro de la revelación, porque nos va a revelar algo bien especial. Apocalipsis, que es en el griego original, apo, es desde adentro, y calupsis, el velo. O sea que es como algo que se dice detrás de un velo, como si aquí hubiera un telón de boca de teatro y alguien estuviera atrás empezando a decir lo que va a pasar en la obra antes de que la obra empiece. Eso sería Apocalipsis. Está descubriendo algo, y el propósito también del libro, hablemos un poquito del propósito del libro. Y este libro no se escribe para traernos miedo, ¿no? No sé a cuántos les ha pasado, pero a mí en mi adolescencia, infancia y juventud, el libro de Apocalipsis me generaba miedo por todo lo que como que uno creía que iba a tratar, ¿verdad? Pero el libro de Apocalipsis ese no es su propósito, ni tampoco el querer nosotros mirar cuáles son las cifras o los eventos que vienen para el futuro, ¿no? El propósito de este libro realmente es traer esperanza y claridad para un pueblo que estaba sufriendo. ¿Y cuál es ese pueblo que estaba sufriendo? Vamos a ver un poquito el contexto en el que se escribió este libro de Apocalipsis, y tenemos que recordar que quien estaba como emperador en esa época era Domiciano. Era el que estaba de emperador, y él tenía dos reglas bien importantes que iban como en contra del cristiano. Número uno, Domiciano quería que toda persona lo llamara el Señor y el Dios y actuaran de acuerdo a esto, Señor y Dios, Domiciano. Y la segunda era que él exigía que toda persona le rindiera culto a la estatua del emperador y llevaran sacrificio a esa estatua, lo que trajo para el pueblo cristiano obviamente una opresión. Quizás ya no veíamos al pueblo cristiano en yendo al circo romano, que fueran matados, sino que ahora estaban viviendo una opresión cultural. Entonces entran como en un boicot para los cristianos, y es el cristiano que vendía en la plaza, digámoslo así, en esa época, en el mercado. La gente decía, ya no le compramos porque no obedece al emperador. El cristiano que quería comprar ya no le venden porque no obedece al emperador. Igual hubo familias que sacaron a aquellos cristianos por no tener problema con el emperador. Entonces el pueblo cristiano estaba en una crisis, y ahí surge este libro de Apocalipsis para traer esperanza y claridad, para revelar que Dios sigue en el trono, para revelar que el sufrimiento es temporal y que el mundo, digamos, como lo veían ahora a través de Roma, iba a caer como lo conocían ellos. Ese es realmente el propósito del libro, traer esperanza. Ok, ya había pasado Nerón y Calígula, que fueron los dos emperadores romanos que persiguieron, y cuando ahorita tuvimos la oportunidad de ir al Coliseo de Roma, estar ahí frente al Coliseo de Roma, ese día no entramos, pero cuando yo me paré al frente y veía que todo el mundo se tomaba fotos, tuve como una ambivalencia, como, qué linda la foto, y después me acordé de toda la historia. Y yo dije, ¿cuántos hermanos míos, padres de la fe, niños, entraban a este circo romano y eran despedazados por las fieras? Ahí me dio como coraje y le dije a Pau, ya no más fotos, nos vamos. Pero ya había pasado cuando se escribió Apocalipsis, que ahorita mi esposa va a decir los años y todo eso. Ya había pasado Calígula y había pasado Nerón, ahora estaba Domiciano. O sea, como que cada emperador venía siendo más terrible a su forma,
pero ese era el momento en que, o sea, ya el Evangelio había pasado varios años, no fue que Apocalipsis escribió, Jesús murió y al año escribieron Apocalipsis. Habían pasado muchos años, por lo menos unos, ¿cuántos? El libro de Apocalipsis se escribe entre el 95 y el 96 después de Cristo. O sea, que, ¿quién lo escribe? Bueno, esa es una pregunta incógnita porque la voy a responder más adelante. ¿Sí? Para que no. Vamos a hablar un poco acerca de la literatura en la que se escribe este libro, porque tiene mucho que ver con lo que José estaba preguntando, y es la literatura apocalíptica. La lectura apocalíptica se escribe en el siglo II antes de Cristo y se escribe en medio cuando el pueblo está siendo exiliado para Babilonia. Entonces hay un grupo, el pueblo viene con opresión, ¿verdad? Están siendo cautivos y todo esto genera que un grupo de personas comiencen la literatura apocalíptica y empiecen a decir, resistan, hay esperanza en el Mesías. Ese comienza a ser la literatura apocalíptica. Por eso en el Antiguo Testamento también vemos textos como Daniel, algunos fragmentos de Daniel, de Ezequiel y aún de Isaías que tienen literatura apocalíptica, porque lo que están diciéndole al pueblo es resistan, que viene el Mesías, hay esperanza. Y la literatura apocalíptica tiene unas características, entre esas es esta, la literatura apocalíptica tiene mucho tema de símbolos. Entonces ahora lo que nosotros vamos a leer en Apocalipsis es una cantidad de símbolos, símbolos en colores, símbolos con los números, símbolos aún con los monstruos que vamos a leer. Todo es una simbología y lo escribían así porque las personas a las que iba este mensaje lo entendían y era una forma de que el enemigo, digámoslo así, no entendiera. Entonces era como un mensaje, digámoslo, como encriptado usando los símbolos. Entonces por eso no podemos tratar de entender esa simbología o tratar de leerla de la misma manera como en prosa, que sale el significado es de otra manera. Entonces una de las características es el lenguaje a través de símbolos, y la segunda, que tiene que ver con la autoría, es que los libros que se escribían en literatura apocalíptica, su paternidad era seudónima, es decir, no era yo escribí el libro, no le pongo mi nombre, sino que lo que se hacía era que tomaban el personaje, un personaje conocido de la ley, como decir Moisés, decían Moisés escribió este libro, para que la gente, como Moisés tenía influencia o tuvo influencia, pues leyeran el libro de la literatura apocalíptica. Entonces, en este caso, quien escribe el libro de Apocalipsis no se sabe realmente. Se dice que es Juan el apóstol, pero no hay 100% convicción de que haya sido el apóstol Juan, precisamente por eso de la pseudomía, precisamente por eso no se sabe. Pero vamos a dejar que 90% es Juan. 90% se considera que es Juan, se cree y se dice, diga mejor que quien escribió el libro de Apocalipsis es Juan de Patmos. ¿Qué es Patmos? Es la isla donde este personaje fue exiliado, y esa isla era el lugar donde mandaban a todos aquellos que eran rebeldes políticamente y religiosamente ante el emperador. Entonces ahí va Juan a esta isla, y se cree, según la narración, que Juan era el pastor o venía de Éfeso porque era el pastor de esa iglesia. Es decir, puede ser Juan el del Evangelio, puede que no. ¿Cuántos años tenía Juan? Como 80 y... más bien, yo voy a hacer la pregunta diferente. ¿En qué año fue escrito Apocalipsis? Y así deducimos. Entre el 95 y el 96. Ok, si fue escrito en el 95 y Jesús le llevaba por lo menos 13 años a Juan, porque Juan era menor de 20 años porque no pagó impuesto en el templo cuando Jesús le dijo, ve y paguemos el impuesto, solo pagó por Pedro y por él, significa que los otros 11 discípulos eran menores de 20. Entonces, si Juan tenía 17 o 18 y ahora estamos en el 95, ¿cuántos años tenía Juan? 95 menos 18. ¿Sí? Más o menos. 70 y... Como 78 años, 77 años. 73 años. Se dice que tenía, es decir, lo que quiero con esto es porque a veces uno piensa cuando lee Apocalipsis que Juan estaba tan jovencito, tenía 20 años, 25, 30, 40, los jóvenes de 50 como yo, ¿sí? Así, adolescentes. Pero no, era un anciano, tenía 77 a 80 años de edad cuando escribió Apocalipsis. Este libro tuvo un conflicto muy grande para ser incluido en el canon de la Biblia.
tuvo muchos, de verdad, muchos como problemas o muchos obstáculos. Solo quiero hablar de dos. Número uno es lo que estábamos hablando ahorita de quién era el autor, porque para entrar en el canon de la Biblia se necesitaba que quien escribió el libro hubiera sido uno de los apóstoles o que hubiera tenido contacto directo con Jesús. Y al tener este libro, esto que no se sabe realmente quién es, y aquellas personas que estaban en ese tiempo en la canonización del libro, estudiaron tanto el libro de Juan como el libro de Apocalipsis y vieron que no tenía una relación en su redacción. Entonces, por eso decían, este libro no puede ser entrar dentro del canon. Y segundo, porque los primeros cristianos empezaron a poner el capítulo 20 de Apocalipsis, lo empezaron a hacer muy literal. Entonces ellos creían que literalmente Jesús iba a hacer su reino aquí en la tierra con todos los placeres terrenales. Su reino iba a durar 1000 años aquí en la tierra. Luego de eso vendría el juicio. Entonces las personas o quienes estaban en el canon decían, un pensamiento así en el libro no puede haber sido una revelación divina. Entonces estos obstáculos, como les digo, hay más, pero solo quiero mencionar estos obstáculos tuvo este libro. Sin embargo, más adelante un obispo y teólogo lo que hizo fue una carta que se volvió muy famoso, y es la carta festiva, donde incluye los 27 libros del canon que hoy en día conocemos. Él manda esta carta y el concilio de las diferentes regiones llegan a la conclusión de que dejemos que el canon sea así, y es como hoy en día conocemos el canon del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el mensaje teológico del libro? Porque esta semana vamos a entrar al capítulo 4 y hasta el capítulo 3 es más o menos amigable, ¿verdad? Pero ahorita en el 4 hacia adelante vamos a empezar a irnos por diferentes calles y avenidas de muchos símbolos. Entonces, ¿cuál es el mensaje teológico del Apocalipsis? Bueno, son 6 mensajes, lo que decía José, ahorita que entremos a leer y hay tanta cosa, centremos nuestro punto entre estos mensajes. El señorío absoluto de Cristo es uno de los mensajes, un llamado a la fidelidad, la denuncia profética de los poderes injustos, cuarto, la esperanza en medio del sufrimiento, quinto, el juicio de Dios, y sexto, la nueva creación. Ese es el mensaje teológico que Apocalipsis nos quiere dejar. Y lo otro es que, ¿cuál sería como el diagrama? Todos los libros en la Biblia tienen como un panorámico, y es bueno uno, al empezar a leer un libro, mi recomendación es, sé que Clarita siempre nos ayuda, que manda un videito de YouTube, donde hay un resumen en 5 minutos de todo un libro. Cuando comencemos a leer un libro en la Biblia, siempre es importante tomarse unos minutos para investigar al menos quién lo escribió, en qué año, cuál es el mensaje teológico de este libro y cuál es, por así decirlo, el diseño o la estructura. El libro de Apocalipsis tiene una estructura, entonces también si nos cuentas un poquito. El libro de Apocalipsis se divide, digámoslo así, en cuatro partes. Entonces, la primera son 2 septenarios con paréntesis en ellos. Entonces les voy a explicar. El primer centenario que nos encontramos son los 7 sellos. Juan habla de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto sello, pero cuando va a llegar al 7º sello hace un paréntesis con una visión y luego entra al 7º sello. Lo mismo pasa con las trompetas. Juan habla de 1, 2, 3, 4, 5, 6 trompetas, hace un paréntesis con una visión. Un paréntesis es como que se sale del tema de los sellos, el tema de las trompetas, tiene una visión y entra luego termina con el último sello. Esa es la primera parte del libro. La segunda también es un septenario, que son las 7 copas. Aquí no hay paréntesis, habla totalmente del septenario. En el tercer parte del libro tenemos un enfoque cristocéntrico, donde Juan habla de quién es Jesús, quién es ese Cordero. Y en el 4 es un enfoque eclesial, Cristo y la iglesia. Por ejemplo, las bodas del Cordero. Entonces, esas son las 4 partes que tiene el libro del Apocalipsis y lo que vamos entonces a entrar nosotros a leer. Algo bien importante, y es tener presente que el protagonista del libro de Apocalipsis no es el anticristo, no es la bestia. El protagonista de este libro es Cristo, es el Cordero inmolado que tiene la victoria, y eso es lo que quiere mostrar Juan. Por eso también a este libro de Apocalipsis le podemos llamar el Evangelio de Apocalipsis, porque así como los 4 evangelios nos muestran quién es Jesús, Apocalipsis nos muestra al Jesús
resucitado el que tiene la victoria. Por eso es un libro de esperanza, porque en medio de todo sufrimiento está la esperanza de que estaremos victoriosos con nuestro Señor el Redentor. Muy bien, para terminar, 3 o 4 formas en que usted tiene que interpretar la literatura apocalíptica. ¿Te acuerdas de una? Futurista. Futurista. Eso quiere decir, cuando uno lee el libro de Apocalipsis, siempre me va a hablar de cosas futuras. Es una tendencia, es decir, quiere decir que ha habido como esas 4 escuelas. Y de eso se desprende una cantidad de doctrinas, porque ahí entra el milenio y la gran tribulación, si creemos que hay rapto o no hay rapto de la iglesia, y todo eso va a depender como de estas escuelas que estamos hablando. La primera es una escuela futurista. Lo que se escribió ahí son cosas para un futuro lejano que va a pasar. ¿Te acuerdas de otra? Histórica. Histórico es que el autor escribió cosas que ya habían sucedido. O sea que en el año 95 lo que él escribe ya había pasado. Por ejemplo, el anticristo. ¿Quién sería el anticristo en esa escuela? Calígula o Nerón o Domiciano. Entonces cuando uno lee el libro así dice, esto ya pasó. Pero muchas veces cuando uno no lo lee así, entonces estamos pensando, no, va a venir, se va a levantar, es la Comunidad Económica Europea. Yo hace 20 años escuché cuando se formó la Comunidad Económica Europea y se unificó el euro, salieron una cantidad de predicadores diciendo que ya era el momento de la nueva agenda y el orden mundial, y pusieron que como era la EEE, Estados Económicos Europeos, dijeron que la E era el número 6 del alfabeto, o sea que EEE igual a 666, y en ese momento una cantidad de predicadores hicieron toda la numerología y le metieron un susto. Yo era un adolescente en ese momento, y uno queda como, uy, ¿cómo así? Entonces todo lo que sea euro es maldito o es el nuevo orden mundial, y no ha pasado nada. Eso ha pasado desde el siglo I hasta hoy. ¿Te acuerdas de otra forma? Preterista, ¿la puedes explicar? No. Prefiero que lo explique. Para mí preterista es que ya pasó. Es pre lo que estamos sucediendo, ¿sí? Lo que pasa es que ya se robó mis notas, entonces hoy tiene mi iPad y yo sé así como pura memoria. ¿Y la otra? Y la otra es idealista, son 4. ¿Idealista qué es? Pues idealizar como lo que va a pasar. Yo tengo otras, porque para mí suena también que es una forma de interpretarlo es literal. Y entonces hay gente que lee y dice 7 semanas, y cuando dice 7 semanas, entonces la gente empieza a decir, 1, 2, 3, ya. O 1000 años, 1000 años. Y bueno, mi conclusión después de haber pasado por el seminario, y sé que tú también, mi esposa acabó de tomar esta materia en el seminario, por eso le dije, estás fresquita, tienes la materia ahí en tu mente. 1000 años para mí es que era mucho tiempo, más que fueran 1000 años. Sí, pueden ser 900, 1400, 3000, 2000. 1000 años para mí es más simbólicamente un periodo muy grande de tiempo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por este tiempo de estudio. Dale un fuerte aplauso a mi esposa.